que... ahora tenemos que estar en vivo, ¿no? Sí, voy a ver en mi Facebook si estoy en vivo. Eso. Revísalo. Está en la página... Parece que sí. Sí, estamos en vivo. Sí, sí sale. ¡Ay, me veo también! Ya. Y dice que hay 3 personas viéndonos. ¿Cómo? ¿Tan rápido? No, debo ser yo, po. Ah, no, 4. Ya hay 4. ¿Viste? O sea, una persona puedo ser yo, otra tú. Ya, yo me voy a salir. Ahora míralas tú. Pero tú... Ah, yo la puedo compartir, po. La voy a compartir en mi cuestión. Ah, sí, eso voy a hacer yo también mientras llegamos a la hora. Sí. ¿Cómo se hace esto? Compartir. Mientras llega el público. Ya, ahora sí. Ahí estamos. Ya, tú ahí tienes que ver cuántos lo están viendo, porque yo no lo ¿No veo. lo vas a ver? No, porque si no me voy a distraer, pues. Mejor estoy directo contigo nomás. ¿Cómo voy a aparecer cabritas, chicas? Ya, eso está saliendo. Ya, ahora sí, volví. Me había salido, por eso te llamaba. Ah, espera. Me salí sin querer, por eso te estaba llamando. ¿Lo pongo de nuevo? No, mira, yo voy a cortar acá. Ay, no entiendo cómo funciona esto. Salió todo. Ya, mira, aparece que hay 16 personas viéndonos. Ya estamos ya entonces con este ¿Sí? buen público. ¿Ya? Sí, ¿Empezamos, te parece? me parece. Me encantaría saber quiénes son. Ah, sí, ahí dice Chirrina, están en vivo. Marimari Pulamien, Marimari Lamien Alejandra. Jacqueline, no te escuchamos. Espérame, voy a... Ya. ¿Ahora, Jacqueline, puedes hablar? Sí, por supuesto. Ya, perfecto. Es que no estamos viendo tú no vas a ver el Facebook. No. Entonces, yo te voy a ir comentando cómo van. Les damos la bienvenida a todos. Si quieren hacer preguntas mientras vamos haciendo esta presentación, por favor, nos hacen las preguntas acá. Yo las estoy viendo y yo se las puedo transmitir a la Jacqueline, ¿ya? Porque ella no va a ver, el solamente va a ver el streaming, pero no va a estar viendo el Facebook. Ya que sabes que te veo pegada. Estoy aquí bien. Lo que pasa es que la conexión tiende de repente a ponerse media rara. Por la conexión. Un poco. Pero la voz siempre funciona, porque me ha pasado en otras ocasiones.
Perfecto, perfecto. Entonces ahora te veo, si no la vemos va a ser por eso. Ya lo sabemos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces. Hay en este momento 12 personas viéndonos. Abrazos, Manda Tania, Mari Lamientania, Mari Compuche, Mari Lamien Jacqueline. Te agradezco en primer lugar que estés aquí hoy compartiendo con nosotros, con nosotros y nosotras en esta presentación, en este día especial, este día de reflexión, este día de conmemoración. Y sobre todo por eso queremos darte las gracias porque tú estás acá como mujer, como mapuche, como decíamos, como activista mapuche, como activista por la difusión, por la revitalización del mapuzungún, como poeta, como profesora universitaria. Es para nosotros entonces un honor enorme tenerte aquí, Jacqueline, con nosotros y nosotras hoy. Les cuento un poco sobre nuestra invitada. Jacqueline Caniguán es oriunda de Puerto Saavedra, en la 9ª región. Actualmente ella participa en varias organizaciones, en la organización Identidad de las Quemche y en la organización Mapuche Troquinche de la Universidad de la Frontera, donde es académica del Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación. Jacqueline es profesora de enseñanza media, convención en castellano, hizo la maestría en lingüística iberoamericana en el CIESAS en México y actualmente está haciendo su doctorado en la Universidad de Leiden en Holanda. Es una tremenda lingüista, hay que señalarlo, hay que destacarlo. Como profesora ha trabajado en educación rural, en educación de adultos y ha sido también profesora docente de programas de educación intercultural bilingüe y es profesora de mapuzungún. Hace clases de mapuzungún y por si fuera poco, Jacqueline es poeta. Ella escribe en mapuzungún y escribe en español. Está casada, tiene un hijo y ha destacado, digamos, ha llevado muy por lo alto el nombre de su territorio, de su identidad. Jacqueline, bienvenida. Para comenzar primero, ¿qué significa para ti el 12 de octubre? El 12 de octubre es bastante complejo porque hay dos etapas en la vida de uno. Uno, que es lo que te enseñaron en el colegio, con esta idea del encuentro, del descubrimiento, y por otra parte, lo que uno reflexiona a partir de los años. Y pensando un poco en la historia de los pueblos originarios de América, de lo doloroso que han sido estos 528 años, tremendamente duros, tremendamente difíciles. La verdad es que el 12 de octubre no es un día para celebrar. Es un día en que nosotros como pueblo originario, y lo conversábamos incluso con amigos la semana pasada, es un día donde nosotros reflexionamos y pensamos. A mí me pasa muchas preguntas por la cabeza. ¿Qué hubiera sido de los pueblos originarios sin la llegada de Colón, por ejemplo? O qué hubiera pasado con nuestros, o sea, ahora nos quedan 500 y tantos idiomas en América, pero para esa fecha se dice que había más de 1000 y una serie de conocimiento, una serie de ciencia que tenían los pueblos originarios y que todo fue derrumbado y todo fue violentado, quemado, saqueado. O sea, la verdad es que es un día bastante doloroso y triste. A mí me impresiona ahora pensar cómo a nosotros nos formaban en la escuela, cuando nos enseñaban. Yo estudié en una escuela católica en el pueblo y ahí se hablaba de que la llegada de Colón, la madre patria, y que es bastante fuerte porque si tú lo piensas, hasta cierta edad
muchos de los niños y niñas de Chile y de toda América crecemos bajo un engaño. Nos educan en el engaño, nos educan pensando que para nosotros fue bueno todo lo que pasó, y claramente, y lo triste, o sea, lo triste es pensar y ver que nada ha cambiado. O sea, por más que uno diga, han pasado 500 y tantos años, mucha gente dice, pero es que se tienen que olvidar. Yo ahí, si hay algo con que coincido plenamente con las agrupaciones de derechos humanos, es ni perdón ni olvido. O sea, es difícil perdonar cuando miles de familias fueron masacradas, miles de niños violentados, niñas abusadas, la pérdida en el fondo de todo nuestro, de la pérdida del origen. Fíjate que es la pérdida del origen, porque hay, ahora nos estamos reconstruyendo recién. Creo que hay a partir del año 92, cuando está el hito de los 500 años, hay como un despertar en las nuevas generaciones y en la que yo me incluyo, que a partir del año 92 algo te pasa, que es tan grande, es tan intenso la reflexión que se hace, o al menos a mí me pasó, es tan intensa la reflexión que uno hace de esos 500 años, y se produce un cambio que a mí me pasó, pero es que no es solo un cambio, yo digo que es un despertar. Es un despertar de tu conciencia, es un despertar respecto de ti mismo, de tu origen. Yo no me avergüenzo en decir que a mí, en mi adolescencia, muchas veces me dio vergüenza decir que era mapuche, o me daba vergüenza que mi mamá siempre hablaba mapuzungún, y cuando veníamos a Temuco, imagínate, hay algo que nunca me olvido, que mi mamá venía a Temuco y ella no quería hablar castellano, porque así ella podía contar cosas para que otros no le escucharan, es una idea de lengua secreta. Entonces yo, imagínate, con 14, 15 años, le decía, ya, pero cállate, habla bien. Imagínate lo que es así, o habla más decente. Esas cosas le decía, porque era una cuestión, era tan tremendo la discriminación que se vivía en esa época, y que no es que haya cambiado. Lo que pasa es que uno ha cambiado las amistades, ¿eh? Yo pienso eso. Yo no creo que la sociedad haya cambiado. Lo que ocurre es que yo ahora me doy cuenta que los amigos que yo tengo y la gente con la que me relaciono piensa parecido a mí. Pero yo voy a mi pueblo, o yo me subo a la micro y sigo escuchando exactamente lo mismo que yo escuchaba hasta antes del 92. Entonces, para mucha gente, esto que yo te estoy comentando ahora, de que no es un día para celebrar, de que no es un día que nos alegre, mucha gente no lo entiende, porque no lo ha vivido o ha estado desde el otro lado. Entonces, cuando a uno le dicen que uno tiene que olvidar, es difícil. Es difícil porque los pueblos, en realidad, la psicología dice que los pueblos quedaron tan dañados que por esta guerra espantosa que duró siglos, que al final ahora, en estos últimos 100 años, recién venía conversando con mi hijo y yo le decía, es que somos un pueblo que está dañado, un pueblo que está mentalmente con problemas, porque somos un pueblo derrotado. Entonces, eso en verdad explica muchas situaciones nuestras, digamos, como país también, con la fractura, con todos estos daños, con todos estos dolores que tiene Chile. Pero yo también creo, para ser optimista, igual le tengo mucha fe a las nuevas generaciones, porque hasta hace 10 años nosotros no estábamos hablando de revitalización del Mapuzungún. Hasta hace 10 años atrás, la gente en Puerto Saavedra, que es del lugar de donde yo soy, la gente de Puerto Saavedra no le daba ninguna importancia al mundo mapuche. Y aquellos que teníamos una bandera mapuche, prácticamente éramos terroristas. Y ahora mucha gente se ha encontrado con su identidad. Entonces también está este despertar que creo yo que este nuevo despertar, pero que es reciente y que está en pañales. Qué fuerte, Jacqueline, me sorprende mucho sobre todo esta reacción tuya ante la lengua, y que curiosamente es lo que te lleva después a hacer actividad
y la idea de lo que tú planteas que se sigue dando. A veces quienes estudiamos diversidad lingüística, claro, tenemos la idea de observar la diversidad, pero no observar ese tipo de situaciones, ¿no? Que tú sí puedes ver en tu territorio. Entonces, Jacqueline, tú nos mencionas también el caso de tu paso por la escuela. ¿Tú piensas que el rol del profesor en la enseñanza rural, en la enseñanza de educación intercultural, donde además el Mapudungun tiene un rol bastante, educación intercultural bilingüe, donde el Mapudungun tiene un rol bastante estanco, ¿no? Bastante particular? ¿Qué rol piensas en ese sentido que ha cumplido este programa de educación intercultural bilingüe, el rol del profesor intercultural y la enseñanza, la promoción del Mapudungun a través del sistema escolar? Fundamentalmente que se ha dado a partir de este programa, ¿no? Sí, mira, el programa a mí me pasa como dos cosas igual, porque como que todo tiene su claro y oscuro. Y el programa ya tiene, si lo pensamos, ya va para los 30 años, partió en el 96 con los primeros pilotos y ya a partir de la LGE del 2003 ya definitivamente se instala por una cuestión legal que obliga a todas las escuelas que tengan más del 30% de población mapuche o población indígena en general a nivel nacional a implementar lo que se llama el subsector de lengua indígena. Por una parte, sabes que ha sido, y eso, si hay más gente escuchando, a mí siempre me gusta decirlo, esto no nació porque se le ocurrió al gobierno de turno ni al Estado chileno. Es producto de las demandas de mucha gente que ya a partir del 89, del 86, gente estaba solicitando programas que consideraran el uso de la lengua en las escuelas, especialmente en las escuelas rurales y en los lugares donde había mayor población mapuche hablante mapuzungún. Como la lengua está en un desplazamiento tan acelerado, cuando se pedían esas cosas, era posible pensar en una educación bilingüe como tal. Pero a medida que fue pasando el tiempo, lo que tenemos ahora es una población infantil que no conoce y que no ha sido socializada en Mapuzungún. Por lo tanto, el programa lo que viene a hacer, y eso es bueno, y eso es lo que a mí me gusta del programa, que viene a instalar, digamos, la lengua de la escuela y les empieza a dar valor a la lengua. Y los niños que antes no veían con buenos ojos que sus abuelitos les hablaran en Mapuzungún, ahora buscan a los abuelos porque les enseñan a hacer las tareas y todo ese tipo de cosas. Yo lo veo con mis parientes, mis sobrinitas que tienen 7, 8 años, ellas le piden a mi prima, que tiene 60 y tanto, que les ayude. Y mi prima, ella como mujer mapuche, que antes no se quería mucho como tal, su autoestima ha crecido. Y eso también uno lo ve con los chicos que nosotros, que llegan ahora a los liceos acá en Temuco, son niños que vienen de esos programas y vienen claramente con otros intereses, vienen con otra autoestima, no la que yo te contaba que yo tenía, donde uno ocultaba su identidad, uno trataba de pasar invisible, ojalá que no se notara, mientras que los chicos ahora no, y a mí, por ejemplo, hay cosas maravillosas como ver a las adolescentes que no tienen problema. Tú aquí cuando hay actividades políticas, marchas, actividades culturales, tú ves a las chicas de 15, 16 años hermosamente vestidas, ataviadas con toda su ropa tradicional, cosa que no ocurría en la época en la que yo fui adolescente, en la que yo fui niña, en la que nosotros efectivamente escondíamos esa ropa, escondíamos esa historia, siempre estábamos como escondiendo todo eso. Y en ese sentido creo que el programa, el PIB, ha venido a dar como ha sido como un aporte para el desarrollo del crecimiento de la autoestima, y esa cuestión para mí es fundamental, porque cuando uno no se quiere, la verdad es que no avanza a ningún lado, y en cambio aquí los chiquillos se quieren, o sea, no son los niños que nosotros fuimos. A mí me pasa anécdotas, por ejemplo, en mi infancia, es común en el mundo mapuche para la fiesta de Todos los Santos de noviembre, que uno lleva comida al cementerio. Entonces, una tía de mi mamá acostumbraba siempre a llevar un chancho asado.
y mi mamá llevaba calzones rotos. Entonces nosotros íbamos a la tumba y solíamos estar ahí y comíamos. Entonces, imagínate que de repente pasaban mis compañeras de la escuela donde yo estudiaba y en el pueblo, y yo escondía la comida, pues escondía los calzones rotos y como que me daba vergüenza, chuta, porque todo el resto llevaba flores nomás, pues la gente del pueblo, la gente chilena lleva flores. No, los mapuches ahí todos con comida, con toda una celebración. Y entonces a mí me daba mucha vergüenza, y mi mamá, en realidad, como ella, mi mamá en ese sentido, ella nunca tuvo vergüenza de ser quien era. Entonces ella llegaba, pasaba a las niñitas, me decían, hola, y mi mamá le decía, pasa a comer, y yo así como, ay, qué vergüenza, mi mamá. Ahora los niños mapuches no sienten vergüenza de eso, no esconden, digamos, no se esconden de eso, y nosotros sí nos escondíamos, o sea, yo me escondía. Y uno escondía su identidad, uno se avergonzaba muchas veces, trataba de, como te digo, pasar lo más desapercibido posible. Y ahora uno reflexiona la cantidad de racismo que había en las personas, porque a mí muchas veces me decían, ay, pero tú no te preocupes, porque tú eres un poco más blanquita, entonces no pareces mapuche. Casi como que eso fuera una virtud. Entonces y eso da cuenta de un racismo solapado, pero muy, muy fuerte, muy violento, que nosotros como niños vivíamos, y que vivíamos no solo en ese tipo de situaciones, también las de orden religioso. Lamentablemente en la zona nuestra, y con respeto lo digo, pero la población evangélica era tremendamente dura con nosotros, por nuestras prácticas culturales. Yo he ido al Millatún desde que tengo uso de razón, y eso es considerado hasta el día de hoy como un acto de paganismo. Y son como todas esas cosas, y en eso yo veo que ahora, con el programa de IB, eso ha ido cambiando. Y eso tú lo notas, y lo notas incluso con los chiquillos que ya están entrando a la universidad. Son otros chicos, no son los que se vienen a encontrar en su identidad en la universidad, que era lo que pasaba con nosotros. Estos vienen ya clarito, o sea, uno no tiene mucho que decirle. Pero, por otra parte, o sea, también lo que siento, y que yo no sé si eso será común, porque no lo he estudiado, pero siento que el enfoque del programa está muy centrado principalmente en cuestiones culturales más que lingüísticas. Entonces, no sé si hablar de un programa de educación intercultural bilingüe. Yo creo que por ahora es un programa de educación intercultural, porque hay allí un tema con la enseñanza de la lengua, porque hay que asumir que es segunda lengua. Yo creo que eso es lo primero que hay que tener claro, que se trata de una segunda lengua, porque los niños ya no están siendo socializados en Mapuzungún. Entonces ahí hay otras cuestiones que creo que el programa, con el paso del tiempo, va a ir, espero, confío en que vaya mejorando. Y ahí claramente el rol del profesor es fundamental, cómo trabaja esta asignatura. Ahora existe lo que se llama la dupla pedagógica, que trabajan con un asesor cultural, que es una persona de la comunidad cuya primera lengua es el mapuzungún, y trabajan en conjunto. Hay experiencias muy buenas de logro de aprendizaje muy interesantes, como hay otras donde efectivamente no hay más allá que un par de juegos y cosas, y se quedan como en cuestiones como, para mi gusto, que rayan en casi en lo folclórico, y ahí es mi crítica para la A y B. O sea, esto otro tan bueno que te digo, creo que de repente se cae por este otro lado en este tipo de cuestiones que se centran mucho en el desarrollo de actividades centradas en celebrar eventos, o a veces, muchas veces incluso es casi disfraz el tema de la ropa de los chicos. Entonces ahí hay que dar la vuelta, y yo creo que ahí todavía queda mucho que reflexionar y mucho que mejorar. Pero lo otro me gusta mucho. Sí, tú planteas, pones en duda que el programa sea un programa bilingüe. Yo extiendo esa duda y te planteo lo siguiente: ¿puede ser un programa intercultural, un programa focalizado a establecimientos solo con cierto número
o con cierto porcentaje más bien de estudiantes que se identifican, cuyas familias se identifican como pertenecientes a un grupo, uno de los grupos indígenas reconocidos además por el Estado chileno? Mira, ahí te voy a contar algo de lo que yo fui parte. Nosotros como organización Identidad Lafkenche fuimos uno de los que promovimos la inclusión del subsector de lengua indígena en la LGE. Trabajamos mucho, estuvimos en el Congreso, al final hubo un evento maravilloso en que los niños fueron a hablar en ese tiempo con Bachelet, fue mucho trabajo, de todo tipo, político, pero también mucho trabajo. Yo siempre en la identidad participo en la parte más técnica que en la parte política. Siempre estoy apoyando como todas las iniciativas que se presentan. Y en esa ocasión, nosotros, nuestra postura como organización política mapuche no era la lengua para los mapuches. Nuestra postura, cuando nosotros hablamos de interculturalidad como organización, nosotros hablamos que la interculturalidad es necesaria para toda la sociedad chilena. Mientras la sociedad chilena no sea capaz de reconocer la diferencia que existe en este otro con el cual viene conviviendo hace 300 años, desde cuando se funda la República, y si no es capaz de mirarse allí, no hay interculturalidad. Y eso implica que nosotros también nos tenemos que plantear como sujetos de derecho. Y ese era nuestro planteamiento. Por eso, y nosotros tuvimos primero, y la pelea fue muy dura, porque fue, no, pero es que primero nosotros era todo el país, sin importar la escuela. Si fuera el colegio alemán, el italiano, el hebreo, daba lo mismo, todos, porque es necesario. Pero desde el Estado, y pero no, tienen que un poquito menos. Y después, en la discusión en el Congreso, con muchos de los que están de diputados y senadores actuales que teníamos que ir a negociar para que esta ley, mira, imagínate, para que estas indicaciones a la ley, hay muchas cuestiones que aprendí de este proceso que tienen que ver con cómo se elaboran las leyes en Chile, la parte del Ejecutivo, primero peleando en el Ejecutivo, que en este tiempo era el gobierno de turno, después tuvimos que ir al Congreso con la Cámara de Diputados, con los senadores, y al final quedó nos costaba soltar, digamos, porque nosotros queríamos en realidad educación intercultural para todos. Uh-huh. ¿Y qué se pudo lograr de alguna manera? Sí, y lo que se pudo lograr fue esto, y ni siquiera pasa como educación intercultural, sino que solo como lengua, y a nosotros nos interesaban muchas cosas más, nos interesaba y nos sigue interesando, por ejemplo, la transformación del currículum de historia, porque la historia en Chile está muy mal contada. Entonces, y en eso participaban otros también que son del área de historia que también apoyan a esta organización. Entonces, hemos hecho como durante mucho tiempo, tratando por esta vía, por la vía legal, que es la opción que ha hecho la organización. No quiere decir que no marchemos, porque igual hacemos todo, pero lo que quiero decir es que una de las acciones, una de las opciones, digamos, que tomamos desde que se funda la organización en el año 97, es precisamente tomar las herramientas legales de ese momento, y que nos pudieran ayudar para que esto se difundiera, porque ¿sabes lo que nosotros veíamos? Veíamos que había muchos proyectos de EIB, y sigue habiendo, pero son iniciativas muy locales, que quedan en pequeños lugares, que se acaba el presupuesto de turno de la ONG de turno, y del proyecto de turno, y se acaba. Y entonces esto había que instalarlo de una manera. Ahora las generaciones que vengan tienen que exigir, o sea, creo yo que les queda exigir EIB para todo el país, digamos, no solo el siguiente paso. O sea, yo a la gente joven que está en la organización, yo siempre les digo, ahora ya les toca chiquillos, y nosotros estamos ya pasando la posta, porque ustedes lo vivieron, ellos recibieron esa educación, yo no la recibí, ellos la recibieron, entonces ellos son los que tienen que ahora tomar también. Uno sigue por supuesto apoyando, nunca va a parar, pero espero no parar, pero
pero sí que, porque ellos han vivido, pues los chicos que imagínate, 2003 a 2020 son 17 años, o sea, esa generación ya lleva tiempo. Claro. Y ellos pueden, y además, afortunadamente, tenemos una población mapuche. Dentro de los pueblos indígenas de América, la población mapuche es la población con mayor formación académica occidental. O sea, son la mayor cantidad de gente que tiene formación universitaria. Y entonces hay mucha gente que puede decir más cosas de las que uno mismo puede decir, que se está formando con nuevas teorías, con María Catrileo siempre dice eso, a mí me encanta ella, porque ella siempre dice, las nuevas generaciones pueden decir más cosas de las que yo dije, porque fue María Catrileo que en los 80 empezó a hablar de IB, y nadie la escuchaba. Pues bueno, ahora ahí vamos al tema de los lingüistas. Claro, ya hay que ir hablando justamente de ese tema. Para ti, en tu experiencia, ¿ha sido cuán complejo o fácil ha sido insertarte como mujer mapuche, como lingüista del Mapuzungún, insertarte en una academia orientada a la lingüística en Chile? Sabemos claramente que el antecedente es la misma María Catrileo, ¿no? Que no solo las mujeres mapuches, sino que las mujeres que estamos trabajando en la academia le debemos esta tremenda senda que abre como mujer desde un punto de vista identitario, estudiando su lengua, observando la lengua desde la academia, pero también desde el ser mapuche, ¿no? Tú, claro, eres de una generación, la siguiente generación, pero ¿cómo lo has vivido tú? Bueno, yo siempre digo, mi maestra ha sido María Catrileo y sigue siendo hasta el día de hoy, en muchos sentidos, especialmente por la forma en cómo ella ha enfrentado el análisis del Mapuzungún, teniendo siempre presente el trabajo, como dice, el trabajo de campo, siempre sacando del hablante, yendo a la fuente y no confiando, y en eso ahí yo a veces discrepo con otros lingüistas indígenas, porque se confía mucho de la introspección. Yo creo que cada uno habla distinto, entonces en ese sentido para mí es muy importante el reconocimiento de la diversidad de voces que hay en un grupo. Entonces, y eso yo lo he aprendido de María, de su trabajo. Hemos trabajado ya hace más de 10 años que trabajamos juntas en varias investigaciones, y por otra parte, asimismo también he escuchado sus historias y de lo complejo que era ser mujer y ser lingüista, porque el mundo de los lingüistas en Chile es un mundo un mundo de hombres. Eso por una parte, pero por otra parte, estudiar una lengua que no era mayormente valorada, mayormente trabajada desde la lingüística. Entonces, ella se instala y empieza a hacer este trabajo de hormiguita, como dice ella, va muy lentamente, y como ahí están los primeros registros de los programas de IB en el 86, imagínate, en el 86, en el 86 en el sector de Panguipulli andaba María Catrileo trabajando en estos pequeños pilotos de IB. En general, yo no he sentido que haya sido fácil el mundo de la lingüística. Todavía para mí es complejo, porque a veces cuando uno va, y tú lo sabes, cuando uno va a los congresos y uno va con sus trabajos de investigación, y te encuentras en la cafetería con otro lingüista, y a mí me ha pasado que dice, ¿y tú de qué vas a presentar? Y yo no empiezo a hablar y dice, ¡oh, qué bonito! Una lengua indígena. Entonces, exótico. Exótico, es como este personaje exótico que está estudiando una lengua novedosa, que entonces eso a mí me ha pasado varias veces, y ahí yo he sentido de parte de otros lingüistas como que, y me sorprende porque
se supone que en nuestra formación como lingüista, una de las cuestiones que aprendemos es precisamente la diversidad, pues sí, entonces como mirar al otro, que está haciendo algo como bonito, uno no deja de sorprenderse de esta disciplina, de la gente que trabaja en la disciplina. Y en ese sentido es complejo, no es fácil. Y por otra parte, tampoco es fácil que tu misma gente entienda que has tomado esta opción de vida, de trabajo. O sea, para mucha gente, a mí cuando me pregunta, piensa que la lingüística es que yo haga Mapuzungún, que enseña Mapuzungún. Y entonces yo a veces hago Mapuzungún, es cierto, porque es un electivo, por una cosa así, pero en general hago otras asignaturas, pero tampoco el trabajo que uno hace es como, y eso también tú lo sabes y lo compartes, uno no se demora 5 días en hacer un trabajo, puede estar 1 año, 2 años, haciendo a veces el análisis de un detallito, dándole una y otra y otra y otra vuelta. Entonces, la lingüística en general a mí es que es bien loco, porque yo llegué a la UFRO a estudiar pedagogía en castellano, porque quería ser profesora, y 2, porque lo que más me gustaba en la vida era la literatura. Y tuve las primeras clases con Constantino Contreras y hasta ahí llegó la literatura. Yo de ahí me cambié de Oye, ¿y sabes qué? A partir de lo que tú me dices, se me viene a la cabeza otro asunto preocupante. Y es que en la formación de pregrado del área de lengua, tanto de profesores de castellano como en las licenciaturas de literatura y lingüística, dialectología y sociolingüística, que son las áreas disciplinares que debieran darnos las herramientas para afrontar este tipo de situaciones, están saliendo de las carreras. Sí. Se están incorporando de muy buena manera, como debe ser, nuevas corrientes de la lingüística, pero parece que la dialectología y la sociolingüística están quedando atrás, lo que no se condice además con la necesidad de un mundo de reconocimiento de las identidades, ¿no? Es peligroso. Exactamente. Sí, precisamente, yo incluso veo más allá, creo que no solamente para la formación de los profesores de lenguaje, sino también en la formación, y es un poco lo que observo acá, en la formación de los fonoaudiólogos y en la formación de las parvularias y varios, porque en general aquí toda la gente, y además no solo por la población mapuche, sino porque ahora tenemos una población migrante muy importante en el país y donde la gente no reconoce o ve como dañina la llegada de nuevas variantes de castellano, la llegada de lenguas nuevas como la de los haitianos. Entonces, y cuando eso solo, o nosotros somos muy soñadores los lingüistas, pero cuando para mí eso solo viene a enriquecer un país que en un momento fue tan gris. Y siento que les vinieron a dar color. Mire, yo ahora tengo vecinos venezolanos. Acá en donde vivo es piolita, pero desde que llegaron los venezolanos tenemos música todos los fines de semana, ellos cantan. Entonces, y eso es nuevo. Yo no conocía ese tipo de música. Uno lo ve como algo que te enriquece, que viene a aportar. Entonces, no entiendo cuando cada vez hay una frase que estoy usando mucho estos últimos 5 años. Yo no entiendo que nos quieran hacer a todos bosque de pino. Todos iguales. A mí me gusta hacer bosque, pero bosque de verdad, que tiene de todo, que tiene árboles grandes, chicos, también tiene remedios que hacen daño, también, o sea, tiene de todo. Pero, y esa es la gracia. Entonces, transformarnos a todos en bosque de pino, no. Claro, hay gente que se asusta porque la lengua va a cambiar. Nómbrame un momento de la historia en que la lengua no haya cambiado, por favor. Siempre va a cambiar. Sí, la lengua siempre está cambiando. Sí, absolutamente. Y este es un gran... No, es que no tiene sentido la historia de la humanidad, pero bueno. Oye, cuéntanos sobre tu investigación, sobre tu tesis. ¿Qué estás investigando sobre el Mapudungun ahora? Dialectología, pues. Muy bien. Hablando de, estoy viendo las variantes
la variación diatópica, en realidad, la de regional, la de los territorios, porque en general hasta el 81, que es el trabajo de Croese, no hay trabajo, todo lo demás que hay es en fonética y fonología y son detalles, son como, no sé, la dental sordo-sonora en el Alto Biobío, o no sé, la oclusiva, velar, no sé. Entonces, pero en general una panorámica más amplia de las variantes dialectales del mapuzungún no se ha hecho desde el 81 y el trabajo anterior es el de Lenz, que es una maravilla, que en realidad para mí es uno de los grandes lingüistas del mapuzungún, es Lenz con sus trabajos que recorrió las zonas que estuvo acá en Victoria, que tiene los relatos pehuenches, los relatos huilliches, picunche y todo. Y entonces, un poco siguiendo la metodología de Lenz, del tema de los relatos, yo también he hecho un recorrido desde entre la octava, la novena y ahora la región de los ríos y los lagos. No seguí hasta Chiloé porque, no, pues sí tengo que terminar. Si no, lo más difícil de la tesis, no el punto final. Sí, no, la idea es que hay que terminar y es un poco mostrar algunos aspectos que efectivamente muestran que hay variación entre las zonas, pero no me quedo en el nivel fonético-fonológico porque ya, como te digo, está suficientemente explorado, entonces estoy viendo variación morfosintáctica. Wow. Pero leve, es poquitito, no todo, porque eso me voy a pasar toda la vida, así que. Claro, hay que delimitar bien el objeto, ¿no? Sí, oye, pero el punto además es mostrar que existe diversidad en el mapuzungún. Porque mira, ¿sabes que hay una cosa que para mí es preocupante, que yo lo llevo al mundo de la política pública? Para mí es preocupante la homogeneización que hay del pueblo mapuche. Es como que si todos fuéramos iguales. Entonces, precisamente por esta idea de homogeneizar, de pensar que un pueblo son todos exactamente iguales y todos operan de la misma manera, ha hecho que muchas de las cuestiones de la política pública no funcionen. Entonces, yo o sea, mi tema es la lengua y eso es un poco lo que quiero mostrar, pero, y ahí estoy mostrando que los lafkenches tienen una forma de hablar, que los pehuenches tienen otra, que los nakche hay otra, la zona centro de aquí de Temuco está claramente de otra, con varias formas que son distintas, y los huilliches son, aunque nos entendemos, no hay problemas de inteligibilidad, que larga esa palabra, entre nosotros, pero sí hay diferencias. Y en ese sentido, ese es como mi interés principal. La homogeneidad es súper conveniente, ¿no? O sea, sí, pues. Perdón que me vaya a mi área, pero en la primera descripción del mapuzungún se describe como una lengua general con dos variantes de la imperial y Santiago de los dos obispados, ¿no? Exactamente, Valdivia. Entonces, claro, una vez son de alguna manera ese análisis dialectal está políticamente incentivado, no tiene un fundamento más político y lingüístico. Y exacto. Y eso, mira, por ejemplo, yo lo he visto ahora con la enseñanza del mapuzungún, y eso ha generado bastante, ha traído complejidades con las organizaciones de padres y apoderados, porque los libros están pensados también desde esa realidad y bueno, aunque no solo por la lengua, sino por cuestiones de orden cultural. En Illatún se hace así, cuando en Illatún se hace de muchas maneras, dependiendo del territorio. Yo soy de la costa, nosotros vamos al mar, los pehuenches lo hacen con los pehüenes, aquí en el centro lo dirigen las machi, en mi zona no dirigen las machi, entonces hay una serie de cuestiones que son distintas. Y eso uno lo puede ver en la lengua y es increíble y es maravilloso también ver el léxico que tienen tan desarrollado la gente, los pehuenches respecto de, yo me acordaba de estos primeros estudios de la lengua Hopi, de lo primero que uno lee cuando entra a estudiar lingüística, los tipos de nieve, los colores, y nosotros en la costa diferenciando la ola más grande, la más chica, todo tiene su nombre. Entonces, son
cosas como para, yo no sé si voy a hacer una tesis que tenga tanta información así como, no sé, el sujeto de esta ópera, no, pero en términos léxicos sí tiene un montón. Acá una caracterización. Sí, porque hay que, digamos, ya hacía bastante tiempo que nadie exploraba esta área, entonces es también como un reinicio ahí en este punto. Oye, nos pregunta Patricio Alvarado, a todo esto, quienes quieran hacer preguntas pueden hacerlas por el chat, respecto de la elección del alfabeto grafemario al momento de editar poemas, porque claro, ese punto lo tenemos que tocar también, el tema de la poesía de Jacqueline. Antes de pasar a la pregunta, Patricio, me gustaría hacerte una pregunta clave. ¿Cómo lo haces para vincular tu vida académica con tu vida como activista? ¿En qué medida están unidas? Bueno, lo que pasa es que ahora se sabe que yo participo de organizaciones sociales, ahora desde el año pasado, porque yo siempre había separado muy bien ambas vidas. Y llevo, como señalaba, desde el año 98 participando en la organización en la que participo, pero era parte de mi vida personal. Entonces, yo siempre, como te digo, participado activamente, especialmente en los congresos que desarrolla la Identidad Lafkenche, que son cada 2 años, se reúnen 500 dirigentes de la costa. He participado de las iniciativas legales que la Identidad Lafkenche ha impulsado, pero siempre era como mi vida de sábado y domingo, o sea, porque es otro mi tiempo ahí. Y cuando empecé a trabajar en la academia, la verdad es que ahí yo cumplía mi tarea que me exigía el contrato laboral. Pero en este último tiempo, fíjate que ha sido bien bonito porque en la UFRO nos organizamos como académicos, funcionarios y estudiantes mapuche, una organización triestamental. Llevamos 2 años que la organización Mapuche Troquinche, y ahí como que yo empecé a contar también de mi experiencia y contarles un poco lo que ha sido este trabajo que es ajeno, digamos, a este mundo. Y también lo otro, ¿sabes qué? También me he dado la tarea de, y tú lo sabes porque llevas tiempo en la academia y va a sonar fuerte, pero de decirle a los colegas cómo es la realidad, porque hay una distancia muy grande entre la academia y la realidad. Y eso se observa de repente en las mismas opiniones, las visiones, los análisis que hay, las investigaciones. Entonces, de a poco yo he ido compartiendo esta otra parte de mi vida que ha sido siempre, o sea, yo siempre los veranos, nosotros tenemos actividades con los niños, los fines de semana yo siempre estaba en alguna cosa participando, pero no era algo que yo compartiera con mi círculo de la universidad. Y ¿sabes por qué? Porque a mí siempre, y yo esto lo digo, a mí siempre me ha dado temor que me vean como sujeto de estudio o como un informante calificado. Eso me molestaría tremendamente, me sentiría muy decepcionada en realidad si eso llegara a pasar. Porque uno lo ha visto, o sea, uno ha visto a muchos mapuches o a muchos indígenas en general que llegan a la academia y se insertan, pero en realidad los insertan, pero en el fondo lo que está buscando el investigador conocido, el investigador que está en el poder, en el fondo es que está buscando un informante calificado. Y precisamente por eso yo tampoco me he dedicado a investigar cuestiones más culturales, y me centro como en análisis morfosintáctico, haciendo un poco de tipología, precisamente porque para mí es sumamente importante validarme, y ahí volvemos a la pregunta anterior, porque cuesta mucho validarse como una persona que también tiene una formación, que tiene ciertas corrientes a las que adscribe, y en ese sentido muchas veces te ven como este buen salvaje, y a mí me ha pasado varias veces que
y que de repente me dicen, ¿y usted? Y entonces, pues, cuando yo al final después viene la presentación y empieza a decir, no, estudió en tal parte, hace esto. Mire, usted también sabe. Y entonces como, ay, recorcholi, o sea, y eso tú también lo ves en la universidad, pues, y lo hemos vivido tanto, y no solo aquellos que somos de origen mapuche, también, que además uno de origen mapuche, pero además origen pobre, digamos, o sea, yo no vengo de la élite mapuche, que también existe, yo vengo del pueblo chico, soy hija de mamá soltera, entonces hay toda una serie de elementos que hacen que hay que dar muy fuerte la pelea. En ese sentido, uno elige formas. Y yo en un principio, como te digo, mi manera era el silencio en el trabajo. En el trabajo yo definitivamente no sabía, o a veces preguntaban cosas y yo no sabía en realidad. Ahora, estos últimos 2 años, yo he estado contando con más, me siento como más capaz de poder compartir, y si siento que eso puede contribuir a mejorar la situación en que estamos como mapuche y sociedad chilena, la verdad es que ya siento que hay que hacerlo, digamos. Uh-huh. Y me salí de la pregunta, parece, pero era... la pregunta era ¿cómo vivías estas 2 vidas? Bueno, no me salí de la pregunta. Sí. Oye, y ahora sí, para volver a la pregunta de Patricio, tú escribes desde niña. Sí. ¿Escribes en español y escribes en mapuzungún? Sí. En la escritura, tu poética, ¿cómo vives ese cambio de lengua? ¿Con cuál lengua te sientes más cómoda escribiendo poesía? Ahora que ya estoy más mayor, me siento más cómoda en mapuzungún. He estado escribiendo bastante mapuzungún y después pasando al castellano, pero cuando partí escribiendo era obvio que yo asociaba la poesía al castellano. Entonces yo partí escribiendo en castellano, como creo que casi todos los poetas mapuches. Lo que sí, yo escribo corto, no escribo esos largos textos que escribe la mayoría de los poetas mapuches. A mí no me sale. Yo escribo en corto, me demoro mucho también en escribir. En general no tengo una gran producción literaria, más allá de lo que sale en las antologías que se han publicado, que aparezco en varias antologías, revistas y todo ese tipo de publicaciones. Y hubo un momento, que es en el año 2003, cuando entré a estudiar lingüística, que yo dejé la poesía. La dejé hasta más o menos como el 2015. Estuve mucho tiempo sin participar, sin escribir, escribía cosas, pero para mi hijo, y centrada principalmente porque dije, no, es que voy a ser lingüista y es lo que más me gusta y todo. Pero ¿sabes qué? Después me pasó que en esto de estar también cercana a la IB, me di cuenta que no había material para trabajar la enseñanza del mapuzungún. No hay material para niños. Entonces yo en este último tiempo me he dedicado a escribir textos cortos, pensando en que son para niños y pensando en que las estructuras en mapuzungún sean asequibles para los chicos y que les sirva para el aprendizaje de la lengua. Bueno, y si una persona adulta está aprendiendo la lengua, también le va a servir, porque en el fondo son conjugaciones, uso conjugaciones que permitan decir, hoy es que estoy muy contento, que me alegro y eso. Y entonces, mira, y esto pasó porque hace como 5 o 4 años atrás, yo fui a la casa de una amiga, que somos amigas desde la enseñanza media, ella es mapuche y tiene sus sobrinas, y entonces cuando ella me abre la puerta, me recitó un poema mío que se llama Vida, que se llama Moñén, y ella me lo recitó y me dijo, tía, ¿sabe qué? El educador nos enseñó este poema. Qué lindo, ¿no? Qué bonita experiencia. Sí, y sabes que yo dije, esto es porque en el fondo, mira, yo le tengo mucho respeto a Ilicura Chihuailaf y a todos los grandes poetas mapuches, pero son textos tan largos que en general es difícil pasarlos en primero básico, en segundo, en tercero.
pero estos otros textos son cortitos y ayudan, y los chicos hacen la parte de Mapuzungún, se les hace mucho más asequible, más fácil, y en eso estoy ahora. O sea, en términos de poética, estoy trabajando poesía infantil, no sé si se le va a llamar así, pero estoy en esa línea, y yo siempre como temática he usado el paisaje, los momentos culturales, las actividades culturales. No he hecho una poesía tan política en términos de reivindicación, en términos de lo que encuentras como en muchos trabajos, de devuélvanos las tierras, perdimos esto. Yo en general es un poco también el relato de mi propia infancia. Pero es que sí, hay muchos elementos filosóficos, en definitiva, de la filosofía mapuche detrás de tu sí. poesía. Y bueno, tú eres muy humilde al decir que no ha sido muy publicada, pero tus poemas han salido en varias revistas, ¿no? Peuma, Pentucum, Yene, en 5 antologías por lo menos nacionales, también en La Memoria Iluminada, en España. Entonces, en la antología de 20 poetas mapuche contemporáneos de LOM, Irando en la Memoria, de Editorial Cuarto Propio. Sí, yo creo que es una obra poética que quizás la sientes como dispersa, pero sí es importante, ¿no? Y de verdad que esto que tú planteas de una poesía sintácticamente simple, que pueda ser abordada, estudiada para el aprendizaje de quienes se inician, es también una posición donde se mezcla lo poético y lo didáctico, que es también sumamente interesante, lo siento. Y Patricia, ahora sí vamos a tu pregunta. Él pregunta, Jacqueline, ¿qué opinión te merece el criterio de elección del alfabeto o grafemario al momento de editar poemas? ¿O qué criterios has privilegiado al momento de publicar tu propia obra? Yo soy, como señalé, una seguidora de María Catrileo. Por lo tanto, yo uso el alfabeto Catrileo. Y yo lo digo y lo estoy diciendo desde hace ya 3, 4 años. Cada espacio público que tengo, es hora de que ese alfabeto se llame alfabeto Catrileo y no alfabeto unificado. ¿Por qué? Porque eso es el trabajo de más de 10 años de María Catrileo. Es ella la que trabajó profundamente y dedicada y rigurosamente ese alfabeto, que después, dada su condición de mujer y mapuche en la década de los 80, tuvo que pedir apoyo a la Sociedad Chilena de Lingüística, y por eso se presentó como el alfabeto unificado. Pero ese es el trabajo de María Catrileo, y yo la reivindico como mujer, como lingüista, mucha gente no ve en ella la gran luchadora por la lengua mapuche que ha sido. Entonces, yo personalmente utilizo el alfabeto Catrileo desde siempre, desde que lo conocí. ¿Por qué? Porque ese alfabeto está pensado para una sociedad que no está siendo socializada desde la infancia mapuzungún. Yo respeto el alfabeto raguileo, respeto las nuevas propuestas, pero personalmente yo uso el alfabeto catrileo y le sigo llamando alfabeto catrileo, por la facilidad de lectura que implica para las personas que han sido primero alfabetizadas en castellano. Entonces, el entrar al alfabeto catrileo les resulta de mucha más fácil lectura de los textos. Cuando una persona ha sido alfabetizada primero en castellano, la lectura en los otros alfabetos se dificulta bastante. Y eso también se ha visto en los niños, se ha visto en las escuelas, que está el alfabeto propuesto por la CONADI, el ASOMCHEFE, pero no resulta muy adecuado, porque si pensamos, los niños entran a la escuela, entran en primero y están a la vez siendo alfabetizados en castellano y a la vez alfabetizados en mapuzungún. La verdad es que se comienza a complicar. Yo creo que hay investigación que hacer de este proceso de adquisición de doble sistema. Y en este sentido, el alfabeto catrileo les resulta mucho más cómodo. Yo misma lo he probado cuando enseño mapuzungún. Yo les paso a la gente los 4 alfabetos circulantes.
y les doy ejercicio, y después de un tiempo les pregunto, ¿por cuál optan? Y generalmente la gente termina optando por el alfabeto catrileo. Entonces yo personalmente utilizo ese alfabeto, y si alguna vez publico un libro, va a ser en ese alfabeto. Por un tema didáctico, sí. Excelente Sí. argumento. Bueno, habíamos programado la entrevista para media hora. Vamos ya por la hora. Así que salimos, antes de la entrevista conversamos nosotras y dijimos, las dos somos buenas para hablar, entonces puede ser que esto se nos alargue. Hemos estado con más de 40 personas conectadas, así que les súper agradecemos la presencia virtual de todos los que nos han mandado saludos: Claudia, Melina, Jessica, Fabi, Ninoska, Alejandra. Francisco Arellanes de la UNAM nos manda saludos a ambas. No sé si... serio? Oye, sí, pero sí fue mi profesor de fonética y fonología. ¿Viste? El mundo es muy pequeño. Sí, es un grande, es un Patricio, grande. Marcela, Sí, él. Ana, Edgardo. Dice Edgardo, ¿qué tan posible ve usted que el alfabeto catrileo se acepte de forma unificada en el Wallmapu? Yo creo que en el caso del alfabeto catrileo, mucha gente no lo acepta porque desconoce su origen. Y mucha gente dice, no, si ese es el alfabeto propuesto por los Wincas. Entonces lo político, por una cuestión política, lo rechaza. Pero cuando uno empieza a contarles quién lo hizo, por qué lo hizo, cuánto tiempo se demoró, y por qué razón lleva ese nombre, entonces ahí mucha gente empieza a darse cuenta y dice, pero es que eso no se sabía. Y entonces lo que ha pasado es que los 4 alfabetos se han asociado a ideologías puntuales. Por ejemplo, el alfabeto unificado de María Catrileo se asocia, no, es de los lingüistas y es de los Wincas. Ahí quedamos. O sea, yo como lingüista también quedo ahí en la lista de los Wincas. Después está el alfabeto raguileo, que es la propuesta de don Anselmo. Ese sí original. No, es que se lo propuso un lingüista mapuche, de verdad. Y entonces muchas organizaciones sociales optan por ese. Y ese es el que se difunde. Después está el alfabeto Somchefe, que es el que propone la CONADI y se ha difundido más por cuestión de recursos, el material didáctico sale en ese alfabeto. Y por otra parte está el alfabeto que propone la gente formada en educación intercultural en la Católica, que es el alfabeto, se llama alfabeto Carrera UCT. Ese no tiene nombre, le llaman el alfabeto Carrera nomás. Y ese alfabeto, como han generado, ellos han sacado más de 300 profesores desde el 97 hasta ahora, entonces se empieza a difundir. Pero después les pasa a los mismos chicos que egresan de intercultural que les resulta más práctico el uso del alfabeto catrileo. Entonces, yo no sé si soy demasiado optimista, pero yo así como van las cosas y sabiendo que los alfabetos toman tiempo porque al final son los que escriben y los que hablan la lengua los que deciden y no necesariamente una política pública en este caso, y eso lo sabemos en casi todos los idiomas ocurre, así como van, porque el alfabeto catrileo toma cada vez más espacio. Si uno se fija en los textos de los poetas, por ejemplo, en los trabajos escritos que están sacando la comunidad de historia, los textos, de repente ahí uno se va dando cuenta que al final la escritura está saliendo entre el alfabeto de la carrera o la UCT, por la cantidad de público que ha generado, y el alfabeto de María Catrileo. Entonces, no sé si de aquí a 30 años más tendremos humo blanco, pero... Oye, por es una gran tarea. Primero llamar al unificado alfabeto catrileo, ¿no? Pero por ahí está la Belén Villena también conectada, así que tenemos trabajo, chiquillas. Sí, la Belén sabe que yo le llamo el alfabeto catrileo, los que han sido mis alumnos saben que yo le llamo el alfabeto catrileo y que nunca digo unificado. Siempre digo el alfabeto catrileo. Creo que, doña María, es cierto, muchas instituciones la han reconocido, pero creo que uno de los grandes reconocimientos que falta es a ese trabajo de ella, ese trabajo ahí tranquilito,
insisto, ella ha sido una gran luchadora, ha dado una lucha desde la academia, que no es fácil, para nada, nosotros lo sabemos, no. Entonces, de repente, ahí falta que se reconozca eso. Bueno, Jacqueline, muchísimas gracias, muchas gracias a todas, a todos los que se conectaron, los que saludaron. De verdad creo que nos vamos todos súper enriquecidos, súper nutridos por tus palabras, Jacqueline. Así que no queda nada más que agradecerte, felicitarte por tu trayectoria, por la defensa que haces de tu pueblo, de tu lengua, por tu poesía. Y simplemente agradecerte que en tu vida, con tu tesis y tus clases y todo, te hayas tomado el tiempo de compartir con nosotros esta más de hora que pasó volando. Oye, yo agradezco profundamente, sobre todo por el día de hoy, porque era necesario hablar, es necesario decir lo que nosotros sentimos, y siempre he dicho que si no conversamos no nos vamos a entender, y por eso para mí toda la oportunidad que se pueda de poder compartir no solo mi experiencia de vida, sino la reflexión que uno hace y la oportunidad de destacar personas como de quienes tanto hemos hablado hoy día, de María, son grandes oportunidades. Así que muchas gracias, Natalie, por la consideración, por esta invitación. En verdad, muchas gracias. Estoy muy contenta y muy agradecida. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos despedimos. Esperamos que para una próxima oportunidad puedan conectarse con nosotros, participen con la consultora, con el Centro de Estudios de la Comunicación y el Lenguaje. A todo esto, les voy a poner nuestro correo acá en el chat, porque en el mes de noviembre estamos haciendo el curso de actualización en estudios de género, que es la segunda versión. Por si quiere alguien tener mayor información, nos puede escribir y nos puede preguntar. ¿Ya? Un abrazo, Chartumay, también Jacqueline. Estén muy bien todos. Bueno, nos vemos para la próxima. Feley May, Peucayal. Feley Peucayal.